Y quiero hablar de un hombre, hemos venido hablando en este tiempo, el pastor ha traído unos mensajes muy interesantes acerca de las cartas de Pablo, y hemos hablado de Colosenses, de Efesios, hablamos de Filipenses, hablamos de las cartas a Timoteo, y realmente pues este hombre, Pablo, del cual hemos hablado durante este tiempo, es un hombre bien interesante, algunos lo denominan como el hombre de hierro y de terciopelo. O sea, era un hombre que cuando hablaba era contundente en el momento de llamar la atención y también cuando tenía que dar amor lo ofrecía sin ningún problema. Así que Pablo viene a ser como, viene siendo el apóstol, digamos uno de los apóstoles, no digamos el más importante, pero como que el que más se conoce en el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento es escrito por Pablo, ¿verdad? Y ese Pablo, pues, como todos nosotros, tuvo una vida antigua, tuvo una vida anterior, ¿verdad? Es más, ni siquiera se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, ¿no? Pero la vida de él es muy interesante y hoy quiero hablar acerca de Pablo y de las enseñanzas que Pablo nos deja en el momento en que él tiene que presentarse delante del rey Agripa y este rey, él tenía que presentarse delante de él, porque lo habían acusado de los judíos mismos lo habían acusado ante Agripa. Agripa era el que tenía la autoridad, lo pasaron por un poco de hombre Festo y otros, y él tiene que presentar allí, digamos, hacer como de abogado, ¿no? De por qué lo estaban juzgando. Pero es interesante que en medio de eso Pablo quiere poner la palabra de Dios en el corazón de este rey y de todos los que estaban allí escuchándolo. Y el tema que quiero tratar hoy se llama propósitos del verdadero evangelio. Hemos venido hablando mucho acerca del verdadero evangelio y es importante que lo entendamos porque hay un verdadero evangelio y hay uno que no es el verdadero evangelio. Desafortunadamente estamos en tiempos peligrosos, los últimos tiempos, y hoy pues todo el mundo habla del evangelio, pero tenemos que hacer una diferencia, y siempre lo he dicho, acerca del verdadero evangelio, y nosotros predicamos y enseñamos el evangelio bíblico, que es el verdadero evangelio. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Así que, propósitos del verdadero evangelio. Quiero que cierre sus ojos, vamos a orar para que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Amado Dios y Padre Santo, hoy clamamos a ti y al Espíritu Santo que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender la palabra tuya, Señor, que ya ha sido revelada. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. Gracias por este tiempo que nos has regalado, en donde te hemos podido alabar, exaltar y glorificar tu nombre. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Vamos a Hechos 26, 16, 20. Allí está Pablo, delante del rey Agripa, y como le digo, le está contando toda la historia de lo que él era, cómo era el perseguidor de la iglesia, cómo él arremetió sobre cristianos, cómo él fue perseguidor de la iglesia, ¿no? A muchos los llevó a la cárcel, consintió la muerte de Esteban, los torturaba, el tipo era la locura. Y está ahí como narrándole a Festo su antigua historia, su vida, que para los que quieran leer, el capítulo 9 está la conversión de Pablo y cómo él se encuentra con el Señor. Y entonces le estaba contando todo esto, iba camino a Damasco, y cuando yo iba a Damasco, pues iba a hacer lo que mejor sé hacer: perseguir, maltratar y herir y blasfemar y hacer todo lo que él hacía. Era lo que mejor sabía, era un hombre fariseo, un hombre con mucho conocimiento. Y en el verso 16 dice, antes, en el contexto, él tiene un encuentro con el Señor. Muchos dicen que se cayó del caballo, bueno, no sé, el caso es que tuvo un encuentro con el Señor, ¿sí? Se cayó de su orgullo, de su autosuficiencia, de su religiosidad. El Señor lo tumba, él queda ciego, luego va Ananías, el Señor le habla a Ananías, le dice, ve y ora, y dijo, no, yo que voy a ir a el tipo me mata, déjelo así, déjelo ciego, Señor. El Señor le dio la autoridad y le dijo a Ananías, no, va y oras por él. Y fue y oró por él, recibió la vista, y bueno, y ahí algo pasó. Entonces él está contando la historia a Agripa, ¿no? Y entonces en el verso 16 le dice que el Señor le dijo, pero levántate y ponte sobre ¿qué? Sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti.
¿Para qué se apareció el Señor? ¿Para qué el Señor se te apareció a ti? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué buscas al Señor? ¿Por qué cada domingo nos congregamos? ¿No? Importante hacer nuevas preguntas. Y el Señor le dice a Pablo que Él se le apareció para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo. Dos cosas importantes que le dice a Pablo: ministro y testigo. Él iba a dar testimonio de todo. Dice, de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándose de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. O sea, el Señor siempre iba a estar con él. El Señor le está diciendo a él: mire, te escogí para que seas rico, famoso y exitoso. Te va a ir súper bien. No te va a pasar nada. Tú estás conmigo. No te preocupes, Pablo. No va a pasar hambre, no vas a pasar situaciones difíciles, necesidades. Tranquilo. ¿Sí le dijo eso? No, ¿cierto? Entonces, y sigue la narración aquí, por favor, el versículo. Para que abra sus ojos. ¿Para que qué? Para que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente, dice primeramente, a los que están en Damasco y Jerusalén, que eran los judíos. No dice únicamente, exclusivamente, dice primeramente, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Y a quiénes? Que se arrepintiesen y se convirtiesen. Dos cosas le dice el Señor que tiene que, el propósito de los propósitos del evangelio, que se arrepientan, primero y luego no puedes convertirte si no te has arrepentido. ¿Y se conviertan a quién? ¿A Pablo? A Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Nadie puede hacer obras dignas de arrepentimiento si no se ha convertido y se ha arrepentido. 4 puntos importantes que saqué de aquí y muchas otras cosas más. Primero, lo que Pablo le está narrando allí es que el Señor lo escogió para que fuese y hablase el evangelio, predicase la palabra, para que se abran, ¿qué? Los ojos. El verdadero evangelio nos abre los ojos. ¿Amén? ¿Cómo así, hermano? Sí, el verdadero evangelio nos abre los ojos. Cuando venimos al evangelio se nos abren los ojos, el Señor nos da el entendimiento, podemos ver, conocer a Dios, entender a Dios, saber quién es Dios, saber quién es Jesús, por qué murió en la cruz, qué fue lo que Él hizo, ¿verdad? Entendemos cuál es su voluntad y cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque estemos en necesidad, aunque estemos en enfermedad, aunque estemos en angustia, cuando Dios viene y abre mis ojos, yo digo, wow, Dios tiene un propósito en mi vida. Y cuando estoy pasando una situación como esta, Dios abre mis ojos para entender. Aleluya. Para entenderlo. En el capítulo 9 de Juan hay una historia que es bien interesante de un ciego de nacimiento. El tipo estaba ciego, nació ciego. Y ahí están los discípulos hablando con el Señor diciendo, oye, pero este nació ciego porque su papá pecó, su mamá, o maldiciones generacionales, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿No? Y yo le dije, no, tranquilos, no te preocupes, ya les voy a decir qué pasa. Es para la gloria de Dios que ese hombre nació así. El caso es que el Señor hace algo interesante, coge saliva con barro y se lo unta en los ojos. Y le dice, ve al estanque de Siloé, báñate. El tipo va, lo hace y sus ojos se abren. Tipo ciego toda la vida. Y el Señor lo sana. Y luego le dice que vaya y se presente al templo. Y el tipo todo contento, ya con sus ojos abiertos, va, se presenta al templo, lo reciben allí y entonces empiezan esa pregunta, venga, ¿qué le pasó? ¿Usted que era ciego? ¿Y qué ocurrió? No, y él empieza a contar, no, que Jesús me sanó, y lo expulsan del templo. Y estaban buscando acusar a Jesús porque lo sanó en día de reposo. Así son los religiosos, no entienden
No entienden la palabra, no entienden lo que el Señor quiere hacer. El caso es que el hombre, aunque Dios lo sanó, aunque el Señor le abrió los ojos, no sabía quién era Jesús. Luego vuelve y se encuentra con el Señor. Y en el capítulo 35, 9:35, en el versículo 35, perdón, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. El Señor, yo creo que el Señor estaba aterrado, ¿no? Yo creo que el Señor se reía también, decía, no, esta gente es la locura. ¿Cómo lo van a expulsar? ¿Qué hizo de malo? Y entonces dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? A alguien que ya Dios le había hecho un milagro. Respondió y le dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? A ver, venga. ¿Ah? ¿Y qué le dijo el Señor? Pues le has visto y al que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Muchos hemos recibido milagros. Muchos venimos a la iglesia y hemos visto la mano de Dios, pero nuestros ojos no se han abierto para conocerle, para entender, para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabes? El verdadero evangelio te abre los ojos para discernir, para entender. El verdadero evangelio te va a llevar a la verdad. No es un evangelio emocional, no es un evangelio donde cada palabra que el domingo nos dan, cada alimento es para formar nuestro carácter, para levantarnos más fuerte y para entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Así que hoy Dios quiere quitar esa ceguera espiritual que muchos tienen y que no te dejan ver el verdadero evangelio, que no te dejan ver el propósito de Dios en tu vida. El verdadero evangelio quita la ceguera espiritual. Recuerden que el pastor nos estaba enseñando que se ponían el velo, pero el Señor les quita el velo y hay muchos que les gusta andar con velo. No, pero el Señor te quiere quitar esa ceguera espiritual para que venga y entienda. Ese es un lugar donde queremos enseñar la palabra, predicar el evangelio, la verdad de Dios conforme a las Escrituras. No somos dogmáticos ni somos ideólogos. Somos hombres de Dios que creemos en su palabra y siempre enseñaremos lo que la Escritura diga. Amén. Jesús en Lucas 4:18 dice esta delante de todo el templo. Le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es una palabra profética, ¿no? Que está en Isaías. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Dar buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio. ¿A quiénes? A los pobres. Pero aquí no está hablando de los pobres que no tienen, no. Pobres espirituales, miserables como todos nosotros. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que andan en amargura, a los que, como todos nosotros. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Pablo entendía muy bien este mensaje. Pablo entendía muy bien que tenemos que hacer exactamente el propósito por el cual el Señor vino, que vino a hacer esto, a traer las buenas noticias, que vino a sanar a los quebrantados, que vino a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y ya vimos que ya había uno que había sanado. Amén. Entonces el verdadero evangelio te abre los ojos. El evangelio que no es verdadero te ciega para que sigas a un hombre, para que sigas una idea y no para que sigas a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Segundo punto, nos convierte de las tinieblas a la luz. Hermano, ningún creyente que ama a Jesús, que es apasionado, que viene a la iglesia, anda en oscuridad. Nos convierte de las tinieblas a la luz. Amén. Hermano, ya nosotros en la luz, ¿cuáles tinieblas? ¿Cuál que me están haciendo brujería? Como dice el pastor, ya no nos entra ni el gorgojo. Andamos en la luz. Jesús es luz y nosotros somos luz. Y el Señor le dice a la iglesia cuando estaba allí en el capítulo 5 y estaban en el monte, ¿verdad? Les dice que nosotros somos sal, que somos luz. Hermano, nosotros no somos oscuridad. Estamos en la luz, vivimos en la luz. Es decir,
que somos cartas abiertas como nos enseñaban. Amén. En Colosenses 1:12 dice el apóstol Pablo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Que nos hizo qué? Aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Alguien una vez vino un hermano y me dijo: hermano, necesito que me eche el demonio. Que se lo eche. Se lo va a echar pero encima. Le dije: a ver, hermano, tú amas a Jesús, tienes... Y entonces, el problema no es el demonio, el problema eres tú. Tienes que nacer de nuevo, viejo, tienes que cambiar. El Señor te quiere abrir los ojos para que entiendas que no es una excusa echarle la culpa al diablo de todo lo malo que tú haces. Eres tú, hermano, el que tienes que abrir los ojos. El Señor ya lo hizo, ya lo abrió. Camina en la luz. Sencillo, amén. Primera Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz y del día. Amén. ¿Qué estabas haciendo anoche? Después de las 10 de la noche. Hijo de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de los que el 31 festejamos, el Halloween. Amén. Ahí sí se bajaron los amenes. Bueno, somos de la luz, predicamos a Cristo y Cristo crucificado, enseñamos que Jesús es luz. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que caminamos en la luz, que nosotros no tenemos nada que ver con la oscuridad, con las tinieblas, con Satanás, nada. Nosotros somos de Cristo, amén, y tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, y Él no puede contra nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Pedro 2:9 dice a la iglesia, y eso nos lo dice a nosotros hoy el Señor: vosotros sois linaje escogido. No somos cualquiera, ¿no? Dicen que en una campaña de Charles Spurgeon se presentó el hijo del rey y se convirtió al Señor. Y entonces él lo llama y le dice: ahora que el Señor te llamó a servirle a Él, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Eso es real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por ¿quién? Él fue el que pagó hasta lo último de su sangre por ti y por mí. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué tenemos que anunciar? ¿Las virtudes de quién? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea que está hablando todos, judíos y no judíos, y nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Y han querido haber una división ahí y no la hay. La iglesia es una sola y está compuesta por judíos y por nosotros los gentiles. Eso dice las Escrituras, amén. Ya los dogmáticos dirán otra cosa, pero nosotros no somos dogmáticos. Tercero, a recibir perdón de pecados. ¿Cuántos creen que Dios los ha perdonado? Dios es fiel, amén. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta es: ¿crees que Dios ya te perdonó? Muchos andan ahí flagelándose. Y todos los domingos: Señor, perdóname. Pero ya, el Señor ya te perdonó. Él no es como nosotros, ¿no? El Señor ya dice: no, eso fue como aguas que pasan. ¿De qué me estás hablando, Ala? ¿De qué me hablas, viejo? ¿Ah? Ya te perdonó, deja de estar ahí pensando que no, hermano. Y si, ay, pero es que volví a pecar. Ve y pídele perdón a Dios.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él no es un hombre, Él no es como nosotros, Él es el Dios Todopoderoso. Él ya conoce tu corazón, sabe que ya habías pecado, está esperando el momento que vengas y te arrepientas. Ese es un propósito del verdadero evangelio, es mostrar que somos pecadores, mostrarle a la gente que no son grandes, que no son, oh, no, tú eres muy bueno. No, tú eres un pecador, eso dice la Biblia. Yo soy un pecador, redimido por la sangre de Jesús. Y cuando el Señor abre los ojos, entiendo el propósito y digo, Dios ya me perdonó, a mí nadie me puede juzgar. Ah, sí, porque Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios ya te perdonó, deja de estar ahí afligido por aquellas cosas que ya Dios te perdonó. Usted es perdonado siendo pecador, siendo malo. Cristo murió por nosotros. Nos hizo aceptos delante de Él. Usted tiene hoy entrada al trono de la gracia, directamente. Entonces entienda que Dios ya te perdonó, hermano. Por favor, deje de estar dándole vueltas a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Ahora, ninguno de nosotros es bueno, ninguno. ¿Cuántos buenos hay acá? No entendieron el mensaje, muy bien. Romanos 3:23, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿siendo qué? ¿Y cómo fue? Por su gracia, mediante la redención, Cristo pagó un precio por ti y por mí. Y es en Cristo, no hay otro redentor, no hay otro que haya muerto por ti, no hay, solo Jesús. El versículo 25, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Más claro, hermano. ¿Cuántos creen que Dios no los ha perdonado? Así como vi un video por ahí. ¿Cuántos han pecado? Levante la mano para que el Señor se la moche. Es un video que vi por ahí en redes. Hermano, la gente necesita a Cristo, porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo: redención de pecados, perdón, liberación, restauración, transformación, familias reformadas, hijos reformados. Si tienes a Cristo lo tienes todo, viejo. No necesitas nada más. Y por último, en el verso 4, a tener herencia entre los santificados. ¿Sabes? Tienes una herencia en los cielos. Hace unos días estuve hablando acerca de lo que vamos a recibir en el cielo, ¿no? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren morir? Bajaron los amenes. Pues todos quieren ir al cielo, nadie quiere morir, ¿no? Vamos para un lugar tremendo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros, porque hemos recibido una herencia. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa ¿de qué? De la herencia, porque a Cristo el Señor servís, trabajamos, servimos para el Señor, porque el Señor es bueno, porque el Señor paga bien. Entonces ahí vemos a Pablo en esos 4 puntos, que el verdadero evangelio tiene un propósito, y los propósitos del evangelio es: 1, que abra ¿qué? 2, muy bien, repita porque ya en 8 días se la ha olvidado. 3, a recibir, y 4, a tener herencia entre los santificados. Hermanos, ese es el verdadero evangelio. Es tan sencillo que muchos lo quieren complicar. Y entonces Pablo, guiando a la iglesia de Corintios, que hemos hablado mucho de la iglesia de Corintios en estos tiempos, dice lo siguiente en 1 Corintios 1:17. Bueno, ahí había una discusión en la iglesia, que yo soy de Cefas, que yo soy de no sé qué, que yo soy de Moris, que yo soy de este, que yo soy del otro. Y había una división en la iglesia por esas boberías que hoy en día las hay, ¿no? La iglesia es una sola. Un amigo que va a una iglesia grande me dijo: uy, hemos crecido tanto. Le dijo: ¿hemos?
Todos hemos crecido, viejo, porque la iglesia es una sola. Amén. Entonces, había esa división en la iglesia, y que uno es de Cefas, que el otro es de no sé qué, y Pablo dijo, no, pues es que yo no vine a bautizar a nadie porque había bautizado a dos. Digo, no, ese no es mi trabajo. Y se entra a la iglesia y les dice lo siguiente, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? Predicar el evangelio. ¿A qué nos envió el Señor? A predicar el evangelio. Ahora, este es un llamado específico que Dios le hizo a Pablo. Amén. Pero yo veo gente en la iglesia que Dios les ha hecho un llamado, que no han respondido a ese llamado. ¿Qué estás esperando? ¿Que te llamen? Prepárese porque Dios te va a usar. Viene una generación ahí de jóvenes que son tremendos, desde los chiquitos, gente con palabra, o sea. ¿Y tú qué estás haciendo? A predicar el evangelio, pero no de cualquier forma, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escúchame bien, el verdadero evangelio, cuando lo predicas, no hacemos vana la cruz de Cristo, no hacemos vano el sacrificio. Vano es que no tiene sabor, es como una alberja de esas que uno la abre y no tiene nada, vana, tiene nada por dentro, ¿no? Y entonces, y muchos han hecho vano el evangelio, han hecho vana la palabra. Porque es un evangelio que no cambia, que no transforma, que no abre los ojos, que no saca a la gente de las tinieblas a la luz. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Ay, háblele a la gente de Cristo, pero ¿cómo que un hombre que murió y resucitó? Es una locura lo que ustedes dicen. Sí, para ustedes es locura, pero para nosotros, dice, para los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. ¿Sabe cuál es el poder de Dios? Es que eso es increíble. Cuando tú das la palabra, cuando tú enseñas esa palabra, que es la palabra de Dios, tiene el poder de cambiarte, de transformar la vida del otro. Hermano, eso es algo increíble, por eso hay poder. Cuando enseñas la palabra, cuando enseñas y predicas el verdadero evangelio, hay un poder, porque la palabra entra y penetra hasta partir el alma del espíritu. Y cambia y transforma las vidas de las personas. Seguimos ahí en Corintios. Vea que Pablo tenía muy claro y va en línea con lo que estaba hablándole a Agripa, ¿no? Eso no se lo dijo a Agripa, eso lo dijo a la iglesia después. Entonces dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿no? O sea, la sabiduría del mundo es una locura. O sea, ¿usted ve los sabios de hoy en día? No, es increíble. Cuando Dios abre nuestros ojos, nosotros vemos eso y, oye, pero es que hoy a lo malo le llaman bueno. Hoy robar está bien. Por favor. Dice el Señor, ¿dónde está el sabio? A ver, ¿a dónde están? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No está la gente loca con sus ideas, con sus ideologías, con sus políticas y todo esto? ¿Están locos? ¿O no? Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese no es el evangelio de predicar de esa manera, de buscar la sabiduría del hombre para llevar el mensaje. No, es algo más sencillo. Siguiente, por favor. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea que no es por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, si no predicamos el verdadero evangelio, ¿quiénes se van a salvar? ¿Quiénes se van a salvar? Si no estamos enseñando el verdadero evangelio, el bíblico, el que va conforme a las escrituras, el que habla de Jesús, que murió en la cruz, que entregó su vida por ti y por mí, que te dio perdón de pecados, que te sacó de las tinieblas a la luz, que te sacó del pozo cenagoso en el que estabas. Pero si todo es que Dios es bueno, que Dios es bueno, pero Dios también te va a corregir, te va a disciplinar.
Dice luego, porque los judíos piden señales, ya sabe, ¿no? El vellón, ponga, si se moja, hago esto. Señor, yo voy a hacer, pues si pasa esto, entonces yo entiendo que si yo llego a la iglesia y me tienes lechona es porque yo sé, Señor, que tú tienes algo para mí. Y ahí con su vellón, no. Eso eran los judíos. Los griegos eran sabiduría, ¿no? Los griegos eran Pitágoras y los grandes filósofos de este mundo. ¿Y qué dice este? ¿Y qué dice lo otro? ¿Y qué dice el tal, ¿no? El de las redes sociales, ese que habla bonito, que dice cosas tan tremendas. No es esa sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Uy, qué violento, me dijo alguien. Le dije, violento, esto te da salvación. Tenemos que predicar a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles una locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. El sacrificio de Cristo, que fue tremendo, que nos da salvación, no fue en vano, hermano. Pero si predicamos un evangelio vano, no vamos a lograr nada. Tenemos que llegar con el mensaje, con la palabra precisa. Predicar la cruz de Cristo es el verdadero evangelio. Muchos lo han entendido diferente y predican otras locuras, prosperidad, decretos, pactos, bendiciones, Dios se va a prosperar, ven, no importa, Dios te quiere así como tú eres, sí, Dios te quiere así, Dios te quiere a pesar de lo que eres. Nosotros no estamos llamados para hacer locura, ¿sabe? El único mensaje es el de la cruz. Cristo murió y resucitó. En 8 días vamos a recordar el sacrificio de Jesús al tomar la Santa Cena. ¿Sabe? La solución para el mundo no está en los grandes sabios de este mundo, está en la predicación del verdadero evangelio. En alguien que se pare y hable la verdad de Dios. Y ya voy terminando, me quedan 50 minutos ya. Pablo le dice a los Gálatas algo increíble. Aquí está en una versión, pero la voy a leer en otra versión. Leamos esta versión, que es la versión Reina Valera. Le dice lo siguiente a la iglesia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Imagínense, ya Dios había hecho todo, y ellos estaban yendo por allá por otras cosas, para seguir un evangelio. ¿Qué? Hay un solo evangelio verdadero. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿A quién escuchas? ¿A quién ves? ¿A quién sigues en redes? Hay gente en redes, famosos y no sé qué, muy conocidos, que no están enseñando el verdadero evangelio. Y yo, déjame decirte, estoy maravillado, estoy increíblemente sorprendido de lo que Dios está haciendo en Tierra Deseable, porque ha traído un mensaje poderoso, palabra de Dios. Cada domingo nos alimentamos con palabra de lo que está en las Escrituras. Y entonces encontré este mismo versículo en la tele, lo voy a leer. Dice: Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar las buenas noticias de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que los castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios los castigue. Hay un mensaje diferente y tenemos que entender los 4 puntos para poder ver cuál es el mensaje diferente. Amén. Lo puedes entender y discernir cuando lo escuchas y lo ves en el YouTube. Ese evangelio diferente lleva a la gente a un estado de postración, a la bancarrota espiritual, a vivir una vida vacía. Yo digo, ¿cómo es posible un creyente, alguien que ama a Jesús en la iglesia, viviendo una vida así?
Cuando si tenemos a Dios lo tenemos todo. Hermano, pero es que estoy pasando, sí, todos pasamos momentos difíciles. Ni para qué te cuento porque nos ponemos a llorar todos. Pero hermano, Cristo está contigo ahí cuando lloras, cuando te lamentas, cuando estás mal, cuando tu hijo no te está siguiendo, cuando tus hijos se te salieron del huacal. Ahí está el Señor para ayudarte, para darte sabiduría, para abrirte los ojos, para llevar a tu familia el conocimiento. Varón, ahí está Jesús para mostrarte que eres el sacerdote, que eres la cabeza de la familia, que eres el hombre que Dios escogió para levantar un hogar, para levantar unos hijos que serán diferentes. El verdadero evangelio nos lleva a eso. Y termino con esto, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte en pie, vamos ahora. Una versión TLA de Romanos dice así: pero ¿cómo van a conocer si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sabes, tenemos una gran responsabilidad. Hace 8 días nos enseñaban que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, de reconciliar a la gente que no conoce al Señor con el Señor. Y quiero que hoy entiendas esos 4 puntos que hablamos. Y dile: Señor, aquí estoy. Y tal vez en tus ojos todavía hay un velo que tú mismo has puesto. Sabes, cuando Pablo está allí frente al rey Agripa, él estaba escuchando, él entendía muy bien porque él era judío, él entendía el mensaje y Dios le estaba hablando. Pero sabes, al final el rey le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La decisión de no seguir a Cristo fue de él, no de Pablo. Nosotros enseñamos la palabra, enseñamos el mensaje. Tú tienes la responsabilidad de ver qué haces con eso. Y hoy Dios quiere quitar esa ceguera espiritual. Eso de que no entiendo, es que no entiendo la Biblia, es que no entiendo. Hermano, si tienes a Cristo, Dios ya quitó esa ceguera. Y también te quitó la pereza. Búscalo. Busca su palabra, escudriña sus escrituras, vea la palabra y verás cosas grandes, maravillosas que Dios tiene y que Dios te va a mostrar. Lo segundo es que ya no andamos en tinieblas. Dios ya te perdonó. ¿Qué hay en tu corazón? Ahora, si Dios ya te perdonó, ¿por qué tú no has perdonado al otro? Dios, de lo que Dios te ha dado, tú tienes que dar. Si hay en tu corazón resentimiento, amargura, dolor, dile: Señor, aquí estoy, Padre. Perdóname, Señor. Porque aunque tú me has perdonado, aunque entiendo por la palabra que tú me has perdonado, Señor, soy como el ciego. Pero hoy por la palabra, Señor, mis ojos se han abierto y lo he entendido. Que ya no tengo más que seguir batallando con lo mismo, sino que si he confesado mi pecado, tú ya me has perdonado. Aunque el hombre no me perdone, tú ya me has perdonado, Dios. Dile: aquí estoy, Dios, perdóname, Señor, por mi incredulidad, Señor. Ayúdame a ser de la luz. A donde yo vaya, Señor, sea luz, sea ejemplo. Que pueda mostrar realmente que ha habido un arrepentimiento y una conversión, Dios, para que otros vengan a ti, Señor. Y he entendido, Dios, que tú nos has llamado, Padre,
para llevar las buenas nuevas a otros, Señor. Que nos vamos a volver una iglesia, Señor, que va a llevar el evangelio, discipulando a otros, llevando el mensaje a otros, el mensaje de cambio, de transformación. Y haciendo todo eso entendemos que tenemos herencia entre los santificados, Dios. Ayúdanos, Dios mío, a no salirnos de la verdad, a no salirnos del verdadero evangelio, del evangelio bíblico, de lo que tú enviaste a esos hombres, Señor, que dejaron escrito, Señor, para que nosotros siguiéramos ese verdadero evangelio. Gracias, Señor. Levanta tus brazos al cielo y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque soy nación santa. Dilo, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios para buenas obras. Gracias porque tú has puesto tus ojos en mí, porque no soy uno más, porque soy alguien que te importa, que te interesa. Por eso tú me hablas, por eso abres los ojos, por eso me sacaste de las tinieblas a la luz. Por eso me has perdonado y me has dado herencia, porque tú me amas, Dios. Diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, derramaste la sangre allí, pagaste el precio por mí. Por eso hoy te exalto, te glorifico. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres todopoderoso, Señor. Y no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor a Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor.